Cruz, que ha logrado acceder a documentos muy importantes en el allanamiento a las oficinas, al estudio del abogado de la presidenta Dina Boluarte, Mateo Castañeda. Recuerden ustedes, ha estado 7 días detenido. Finalmente la detención preliminar se revocó conjuntamente con Nicanor Boluarte. ¿Pero qué han encontrado en esos documentos? Allí el abogado de Nicanor Boluarte da cuenta a Mateo Castañeda de todo el caso de Boluarte. Nicanor, teniendo en cuenta que Mateo está vinculado al caso específicamente de los Rolex en el caso de Dina Boluarte. Pero además han encontrado otras cosas. Han encontrado carnet de propiedad, tarjetas de propiedad de 15 armas de fuego. Parece que le gusta coleccionarlas. 4 de ellas de colección y en total son 19. Pero además han encontrado en el estudio una cantidad importante de dinero en efectivo. Estamos hablando de $10.000 por un lado y estamos hablando también de 38.000 soles, alrededor, al cambio, de 70.000 soles. Todos los detalles en el siguiente reportaje de Rodrigo Cruz. Sí. Le ruego por favor que comprendan, tengo prisa, estoy yendo a una diligencia para esclarecer todo esto. Era un poco antes de las 9 de la mañana de este último sábado. Un visiblemente reconfortado Mateo Castañeda llegaba a las instalaciones de la DIVIAC en la Avenida España, acompañado de su inseparable socio y colega Eduardo Barriga. Ambos, por cierto, abogados de la presidenta de la República, Dina Boluarte. Dejar sin efecto las órdenes de captura dictadas. 12 horas antes, Castañeda Segovia había recuperado su libertad, luego de alegar su inocencia ante la Quinta Sala Penal de Apelaciones. Yo soy abogado con 40 años de experiencia. Siempre he ejercido la profesión con probidad. No conozco a ninguno de los miembros de esta supuesta organización criminal, que son 22 personas. Al único que conozco es al doctor Nicanor Boluarte, por razones profesionales. La sala revocó su orden de detención preliminar que el EFICOP había solicitado en contra de él, del hermano de la presidenta, Nicanor Boluarte, y otros vinculados al caso Los Guayquis en la Sombra, y que lo tuvo encerrado en el calabozo de la DIRCOTE desde el pasado 10 de mayo. ¿Usted va a continuar al frente de la defensa de la presidenta de la República? ¿Seguirá en su defensa? ¿Seguirá en su defensa, abogado? Yo soy el abogado de la señora presidenta. Listo. Gracias. Pero no fue el único que llegó a la cita esa mañana en la DIVIAC. Hizo lo mismo Luis Vivanco, abogado de Nicanor Boluarte Segarra. Hola, ¿qué tal? La DIVIAC, por favor. ¿Cuál fue ese tema urgente e inaplazable que hizo venir a este abogado 12 horas después de dejar la cárcel? Nada menos que la declaración de un personaje central en esta trama de agentes encubiertos, presuntas designaciones ilegales en el Ministerio del Interior y favores a cambio de impunidad que complican el gobierno de la mandataria Dina Boluarte. Subo a la reunión y encuentro a la presidenta de la República, al doctor Mateo Castañeda y al hermano Nicanor Boluarte. ¿Qué conversaron? Esa reunión fue un poquito tensa al comienzo. Yo no los conocía, era la primera vez que veía a la presidenta de la República y a su hermano. No los conocía y fue tensa al comienzo. La presidenta me dijo que, en forma altisonante, que desconfiaba de la voz del coronel Colchado. Sucedió que el exministro del Interior, Carlos Morán, quien sirvió de intermediario para que Castañeda se reuniera con los coroneles y fundadores del equipo especial de la policía, Walter Lozano y Harvey Colchado, fue citado esa mañana para rendir su testimonio sobre las presuntas acciones de neutralización y obstaculización hechas por Mateo Castañeda contra la investigación seguida a Nicanor Boluarte Segarra. En minutos en punto final les contaremos a detalle qué ocurrió en esa tensa diligencia tan relevante para esclarecer los presuntos ofrecimientos ilícitos que hizo el abogado de la presidenta de la República a los coroneles antes mencionados.
Pero eso no es todo. También daremos cuenta cuáles son esos documentos sospechosos encontrados por el EFICOP en el estudio de Mateo Castañeda cuando lo allanaron la semana pasada y que nada tiene que ver con la defensa ejercida a la presidenta, y sí con las coordinaciones que este abogado realizaba detrás de los reflectores. Nosotros no tenemos ningún tipo de antecedente, no tengo ni siquiera una papeleta de tránsito como para suponer que yo me pueda fugar o pueda obstaculizar a la justicia, ¿no? Señor Mateo Grimaldo Castañeda Segovia. Un par de horas antes de ser liberado, este abogado, aún detenido, ensayaba una defensa más bien emotiva, al borde de las lágrimas delante de los jueces. Yo exijo, pido, solicito que ustedes hagan justicia. Esto no se puede permitir. No hay una sociedad civilizada que permita tamaña injusticia. ¿Por qué? Porque eso permite la revancha, la venganza, la injusticia. En mi caso, por los miembros de la DIVIAJ. Una vez que dejó la prefectura la noche del viernes, Mateo Castañeda dijo: La verdad es que me siento bastante reconfortado porque la resolución de la sala hace justicia en una investigación que es muy incipiente y que no era necesario detenerme para investigarme. Pero Castañeda en libertad no hizo mención alguna a la prueba tal vez más fuerte que tiene la Fiscalía contra él: el registro de un audio de una conversación que tuvo con el coronel Colchado cuando éste estaba como agente encubierto y que le proponía gestiones irregulares a cambio de beneficiarlo con el ascenso a general o no pasarlo al retiro. Pero el mensaje era claro, el mensaje era un ultimátum para el coronel Colchado. Pero volviendo a la declaración de Carlos Morán, Punto Final tuvo acceso al acta que consigna lo declarado por el exministro y lo caótico que fue la diligencia, que comenzó a las 10 de la mañana y concluyó a las 12:05 de la tarde. Este documento detalla una a una las observaciones que planteó Mateo Castañeda y su abogado Eduardo Barriga, que, en cierto modo, dificultaron el desarrollo del evento. Por ejemplo, la defensa de Castañeda interrumpió la diligencia porque el exministro sacó unas hojas con sus apuntes para hacer su declaración, que recién estaba comenzando. El abogado Barriga pidió que se exhiban las hojas y reclamó que se trataba de un testimonio preparado que no se podía permitir y que ello quebrantaba los derechos fundamentales de su defendido, dilatando así el interrogatorio. A las 11:10 de la mañana, de acuerdo al acta, la abogada de Carlos Morán denunció que Mateo Castañeda realizó actos intimidantes contra su defendido. Afirmó que antes que comenzara la diligencia, se encontraron con el abogado Castañeda y este le advirtió a Morán: ahora seré yo quien te va a interrogar. Pero lo más relevante que ocurrió ese día fue que Morán hizo entrega de su celular, con el cual se comunicó con el coronel Harvey Colchado y con el abogado Mateo Castañeda. Como se puede ver en esta acta que tuvo acceso Punto Final, la entrega del equipo celular se hizo con la finalidad de extraer la información que permita visualizar las comunicaciones que tuvo en los aplicativos WhatsApp y Signal con los dos antes mencionados, que ocurrieron desde el 12 de marzo de este año hasta el 30 de abril. Fechas en las que Mateo Castañeda se reunió con el coronel Colchado y donde, aparentemente, hizo los ofrecimientos ilegales para beneficiar a Nicanor Boluarte Segarra en la investigación que se le sigue en el equipo especial de fiscales contra la corrupción en el poder. La entrega voluntaria del equipo móvil y su posterior lacrado puso fin a la diligencia. Solo voy a declarar una situación muy breve. Ha sucedido hoy día la testimonial del señor Morán, Carlos Morán Soto. Y ha ocurrido el incidente que en la pregunta 4, el señor Morán sacó una hoja de papel con un libreto. Situación que ha sido contenida en el acta por la defensa,
y que se le solicitó que exhiba ese papel impreso a blanco y negro, se negó a hacerlo, porque claramente era un libreto para que declare. De acuerdo con la defensa de Morán, el papel que tenía el exministro era simplemente un ayudamemoria para brindar su declaración y calificó lo hecho por Mateo Castañeda y su abogado como acciones para frustrar el interrogatorio. No nos hemos opuesto a que deje el equipo celular porque ahí se va a esclarecer, porque es una copia bit a bit, si ha habido llamadas, mensajes, se ha borrado, a quién lo ha enviado antes, porque eso es una prueba, una evidencia digital, sometida a pericia por parte de todos los participantes, de todos los investigados. No te puedo dar detalles de la declaración, te puedo decir solamente que se ha desarrollado con normalidad y seguramente los otros abogados ya harán algún comentario. En el presente caso, su señoría, existen videos y audios sobre la reunión que tuvo el señor Mateo Castañeda, efectivamente, y eso hemos pedido el traslado de la carpeta donde se encuentra, porque ese procedimiento de agente especial corresponde a otro caso. Los audios de la comunicación entre Mateo Castañeda y Harvey Colchado están a la espera de una confirmación judicial para que puedan ser incluidos en la carpeta del caso Los Guayquis en la Sombra. Sin embargo, ese no es el único elemento que tiene el EFICOP contra el abogado de la presidenta. Punto Final tuvo acceso a los documentos hallados en la oficina de Mateo Castañeda el fin de semana pasado durante la diligencia de allanamiento. De todos ellos nos llaman la atención 3 casos. El primero de ellos es este informe, denominado Muestra 37, enviado a la Inspectoría General de la Policía por la defensa del coronel Colchado en el proceso que se le sigue por la imagen de la torta que compartió en su cumpleaños. ¿Usted reconoce este documento? A ver. Sí, efectivamente este documento lo reconozco, es el documento de mi patrocinado, el señor Colchado Guamaní, que se hizo a propósito del descargo contra la resolución número 038-2024, IGPNP/DIRINB/PD.N17AE. Ese documento fue presentado en fecha 17 de abril del 24 y precisamente acá tengo yo el original del cargo de dicho documento. Desde el punto de vista ético profesional, que un documento de una defensa, que además es una defensa en un procedimiento administrativo, sancionador, similar incluso al orden instructivo o investigativo de un proceso penal, por tanto de carácter reservado, aparezca en otro despacho profesional, ¿no? Entiendo que usted no lo compartió al abogado Castañeda. Obvio que no. Con el doctor Castañeda ciertamente lo conozco, como creo lo conoce medio colegio de abogados, porque es un abogado bastante antiguo y conocido, pero no tengo yo alianza profesional ni mucho menos con él. Muy extraño que aparezca ese documento ahí en su oficina. Desde luego, resulta extraño. En el siguiente documento, encontrado en la oficina de Mateo Castañeda, es la muestra número 8. Se trata de un informe legal firmado por el abogado Ronald Cabrera, abogado de Nicanor Boluarte en la carpeta 1123 en el EFICOP, del caso que involucra a la alcaldía de Nanchoc. En el informe, Ronald Cabrera, el único abogado personado por el hermano mayor de la presidenta antes de ser detenido, da cuenta respecto a las declaraciones que se vienen dando en la investigación contra su supuesto defendido. Mateo Castañeda conocía al milímetro los procedimientos de ese proceso, aún no siendo su abogado, por parte del abogado que sí ejercía visiblemente, digamos, o era la cara visible de la defensa del señor Nicanor. Para la Fiscalía, Mateo Castañeda es el abogado en la sombra del hermano mayor de Dina Boluarte. ¿Está ocupado el señor Cabrera? No puede contestar porque está en una audiencia virtual. ¿En una audiencia? ¿En cuánto? Fuimos a buscar a Ronald Cabrera a su domicilio en Chorrillos. Sin embargo, nos indicaron que no estaba disponible en ese momento y que regresáramos después. Lo hicimos, pero nadie nos atendió, pese a que el vehículo de Cabrera estaba estacionado afuera de su casa. El tercer documento es la muestra 45 y son, como su título lo dice, las posibles preguntas a Jorge Rodríguez Menacho, ex oficial de la DIVIAC,
y hoy detenido por integrar la presunta organización criminal que lideraría la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides. Las preguntas eran por un interrogatorio que se le iba a realizar en octubre del año pasado en el denominado caso Ompe, donde Mateo Castañeda ejerce la defensa de uno de sus otros famosos clientes, el congresista José Luna Gálvez. Ese acto que un abogado pueda utilizar esa función por la cual ha hecho un juramento ante el Colegio de Abogados de actuar con probidad, ha sido quebrantado, un quebrantamiento de un deber, que no solo lo dice el Ministerio Público, sino que ha sido debidamente registrado por los agentes especiales, porque no ha sido una provocación, como mal han señalado, sino ha sido una participación activa, el interés de querer llegar con los integrantes del EFICOP para lograr la finalidad. Siempre he ejercido la profesión con probidad, con honor, con corrección, con decoro. Los secretos del otrora influyente abogado Mateo Castañeda recién vamos conociendo. Es una investigación que, si bien recién comienza, ya cuenta con elementos contundentes que lo comprometen en esta trama, que puede arrastrar con él a sus paisanos Nicanor Boluarte y a su hermana, la presidenta de la República.